Un millonario buscaba terrenos para su nueva fábrica cuando hizo un descubrimiento que cambió todo lo que había creído durante 20 años. Encontró a su esposa muerta durmiendo con dos gemelos de 19 años en un basurero abandonado. La mujer por la que había llorado 2 décadas. La mujer cuyo funeral había organizado. La mujer que había sido declarada oficialmente muerta en un accidente estaba viva. Y tenía 2 hijos que él nunca había conocido. Lo que descubrió después sobre por qué ella había desaparecido, por qué había fingido su muerte y por qué había estado viviendo en la extrema pobreza mientras él construía un empire, te va a partir el corazón y te va a hacer cuestionar todo lo que creías sobre el amor, la traición y los secretos que pueden destruir familias enteras. Eduardo Salinas tenía 48 años y había construido un imperio industrial que valía más de $200 millones. Sus fábricas textiles empleaban a miles de personas en Colombia. Sus exportaciones llegaban a toda América Latina y su nombre aparecía regularmente en las listas de los empresarios más exitosos del país. Pero ningún éxito profesional había llenado el vacío que llevaba en el alma desde que había perdido a María Elena, su esposa, en un accidente automovilístico hace 20 años. Eduardo había amado a María Elena con una intensidad que raramente se ve en la vida real. Se habían conocido cuando él tenía 22 años y trabajaba como contador en una empresa pequeña. Y ella tenía 20 años y estudiaba enfermería. María Elena era hermosa, pero no de la manera obvia que llama la atención en las fiestas. Era hermosa de la manera que ilumina una habitación cuando entra, de la manera que hace que la gente se sienta mejor solo por estar cerca de ella. Se habían casado después de 2 años de noviazgo, en una ceremonia pequeña pero llena de amor. Los primeros años de matrimonio habían sido una lucha económica, pero también habían sido los más felices de la vida de Eduardo. Vivían en un apartamento pequeño. Tenían un carro viejo que se dañaba constantemente y a menudo comían pasta 3 días seguidos al final del mes cuando se acababa el dinero. Pero se tenían el uno al otro, y eso hacía que todo lo demás fuera soportable. Eduardo había empezado su primera empresa cuando tenía 26 años, con un préstamo bancario que los había mantenido despiertos por las noches durante meses, preguntándose si podrían pagarlo. María Elena había trabajado turnos de noche en el hospital para ayudar con las finanzas mientras Eduardo construía su negocio durante el día. Eran un equipo perfecto. Él era el visionario ambicioso. Ella era la fuerza estabilizadora que lo mantenía conectado con lo que realmente importaba. Habían estado casados 8 años cuando decidieron que era tiempo de tener hijos. María Elena había dejado de trabajar en el hospital para concentrarse en quedar embarazada, y Eduardo había comenzado a hacer planes para expandir la empresa lo suficiente como para mantener a una familia creciente. Pero entonces había llegado esa llamada telefónica que había destruido su mundo. Era un martes de octubre. Eduardo estaba en una reunión importante con inversionistas cuando su secretaria había interrumpido para decirle que tenía una llamada de emergencia de la policía. Su corazón había comenzado a latir descontroladamente mientras tomaba el teléfono. «Señor Salinas», había dicho la voz oficial del otro lado, «necesita venir inmediatamente al kilómetro 47 de la autopista norte. Su esposa ha tenido un accidente muy grave». El viaje en taxi al sitio del accidente había sido el más largo de la vida de Eduardo. Había llamado a María Elena esa mañana antes de salir al trabajo, y ella había sonado normal, feliz incluso. Le había dicho que tenía cita con el ginecólogo esa tarde porque tenían esperanzas de que finalmente estuviera embarazada. Cuando llegó al sitio del accidente, encontró una escena que lo perseguiría por el resto de su vida. El carro de María Elena, su pequeño Chevrolet azul, había sido aplastado completamente contra un camión de carga. Los bomberos estaban usando herramientas especiales para tratar de extraer lo que quedaba del vehículo. «Señor Salinas», le había dicho el oficial a cargo, «lamento informarle que su esposa murió en el impacto. No sufrió, fue instantáneo». Eduardo se había derrumbado ahí mismo, en medio de la autopista, rodeado de sirenas y luces de emergencia. Su mundo perfecto había terminado en un instante. Lo que había seguido habían sido los meses más oscuros de su vida. El funeral, los trámites legales, las noches interminables sin poder dormir en una casa que se sentía como un museo de recuerdos. Eduardo había considerado suicidarse múltiples veces durante ese primer año, pero algo había evitado que lo hiciera. La sensación de que tenía que honrar la memoria de María Elena construyendo algo importante con su vida. Se había sumergido en el trabajo con una intensidad maníaca. 18 horas al día, 7 días a la semana, construyendo la empresa con una determinación que rayaba en la obsesión. No era solo que el trabajo lo distrajera del dolor, era que sentía que cada éxito empresarial era un monumento a la mujer que había amado. En 20 años había convertido su pequeña empresa textil en un imperio industrial.
Tenía fábricas en 6 ciudades, exportaba a 12 países y empleaba a más de 8.000 personas. Era exactamente el tipo de éxito que María Elena había creído que él podía lograr, pero que él ya no podía compartir con ella. Eduardo nunca se había vuelto a casar. Había tenido algunas relaciones a lo largo de los años, mujeres inteligentes y atractivas que habrían sido esposas excelentes, pero ninguna había sido María Elena. Y él había llegado a aceptar que probablemente nunca podrían amar a nadie más de la manera que la había amado a ella. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro día de trabajo. Eduardo estaba buscando terrenos para construir una nueva fábrica en las afueras de Bogotá, algo más grande que cualquier cosa que hubiera construido antes. Su asistente había identificado varios sitios potenciales, incluyendo una área industrial abandonada que había estado vacía durante décadas. Señor Salinas, le había dicho su asistente, el terreno está disponible a un precio excelente, pero hay un problema. Hay una comunidad de indigentes que ha estado viviendo ahí durante años. Tendríamos que reubicarlos antes de poder construir. Eduardo había decidido ir personalmente a evaluar la situación. Como empresario, sabía que era importante entender todos los aspectos de un proyecto antes de comprometerse con él. Pero también, después de 20 años de éxito, había desarrollado un sentido de responsabilidad social que María Elena habría aprobado. Si iba a desplazar a gente vulnerable, quería asegurarse de que fuera tratada con dignidad. Llegó al sitio a las 7 de la mañana de un sábado, acompañado por su arquitecto y su gerente de construcción. Era un área industrial abandonada de unas 50 hectáreas, llena de edificios vacíos, maquinaria oxidada y montones de basura acumulada durante años. Señor Salinas, dijo su arquitecto señalando hacia varios refugios improvisados. Ahí es donde vive la gente. Parecen ser unas 20 personas. Tal vez más. Eduardo caminó hacia los refugios, que estaban construidos con materiales de desecho, láminas de metal, cartón, plástico, cualquier cosa que pudiera proporcionar protección básica contra la lluvia y el viento. Era exactamente el tipo de pobreza extrema que él había trabajado toda su vida para evitar, pero que sabía que existía en las afueras de todas las ciudades grandes. Mientras se acercaba al primer refugio, escuchó voces adentro. Una voz de mujer hablando suavemente con lo que parecían ser voces de hombres jóvenes. «Mijo, tienes que levantarte», decía la voz de mujer. «Tu hermano ya está despierto y tenemos que ir a buscar trabajo hoy». «5 minutos más, mamá», respondió una voz joven. «No, ahora. Ya perdimos demasiadas oportunidades por llegar tarde». Había algo en esa voz de mujer que hizo que Eduardo se detuviera en seco. Era una voz que había escuchado miles de veces. Una voz que había estado reproduciendo en sus memorias durante 20 años. Una voz que había pensado que nunca volvería a escuchar en esta vida. Con el corazón latiéndole como un tambor, Eduardo se acercó más al refugio. A través de una abertura en las láminas de metal, pudo ver adentro. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Una mujer de aproximadamente 48 años estaba sentada en el suelo, despertando gentilmente a 2 jóvenes que dormían en colchones improvisados hechos de cartón y mantas viejas. La mujer tenía el cabello gris y enredado, la piel curtida por años de exposición al sol y la intemperie, y ropa que claramente había visto mejores días. Pero Eduardo habría reconocido ese rostro en cualquier lugar. En cualquier condición, después de cualquier cantidad de años, era María Elena, su esposa, la mujer cuyo funeral había organizado. La mujer por la que había llorado durante 2 décadas. Estaba viva. Eduardo sintió que las piernas se le debilitaban. Su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Durante un momento horrible, pensó que se estaba volviendo loco, que finalmente había sucumbido a la presión de 20 años de dolor y estaba alucinando, pero no era una alucinación. Era María Elena, 20 años mayor, claramente marcada por una vida de dificultades extremas, pero indudablemente la mujer que había amado más que a su propia vida. Y tenía hijos, 2 jóvenes que parecían tener alrededor de 19 años, que se levantaban lentamente de sus camas improvisadas y que claramente la llamaban mamá. «Buenos días, mijo», le dijo María Elena al primero de los jóvenes, acariciándole el cabello de la misma manera gentil que Eduardo recordaba que ella acariciaba el suyo años atrás. «Buenos días, mamá», respondió el joven. «¿Hay algo para desayunar?» «Vamos a ver qué podemos conseguir», respondió María Elena. «Tal vez en el mercado hayan tirado frutas que todavía estén buenas». Eduardo escuchó esta conversación como si estuviera dentro de una pesadilla. La mujer que había sido su esposa, que había vivido con él en relativa comodidad, que había planeado tener hijos con él, estaba hablando de buscar comida en la basura con hijos que él nunca había conocido.
En ese momento, uno de los jóvenes se volteó hacia la abertura del refugio y vio a Eduardo parado afuera, mirando hacia adentro con una expresión de shock absoluto. «Mamá», dijo el joven, «hay un señor aquí afuera mirándonos». María Elena se volteó hacia la abertura y sus ojos se encontraron directamente con los de Eduardo por primera vez en 20 años. El silencio que siguió fue el más intenso de la vida de Eduardo. Pudo ver el reconocimiento cruzando lentamente el rostro de María Elena. Pudo ver el color desapareciendo de su cara. Pudo ver exactamente el momento cuando se dio cuenta de que su pasado había llegado a encontrarla. «Eduardo», susurró con voz apenas audible. «María Elena», respondió él con una voz que sonó extraña e irreconocible hasta para él mismo. Los dos jóvenes miraron entre su madre y este extraño bien vestido con confusión total. «¿Mamá?», preguntó uno de ellos. «¿Conoces a este señor?». María Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para enfrentar un momento que había temido durante 20 años. «Sí», dijo finalmente. Este señor era mi esposo». Los segundos que siguieron al reconocimiento mutuo se sintieron como horas. Eduardo miraba a María Elena como si estuviera viendo un fantasma, mientras ella lo miraba con una mezcla de terror y resignación que hablaba de 20 años de secretos cargados a cuestas. Los dos jóvenes miraban entre su madre y este extraño elegantemente vestido, tratando de procesar la información imposible que acababan de escuchar. «¿Mamá?», preguntó el más alto de los gemelos. «¿Dijiste que este señor era tu esposo? ¿Pero no nos dijiste que nuestro papá había muerto cuando éramos bebés?». María Elena cerró los ojos con dolor. «Diego, Andrés, vayan a buscar agua al grifo que está cerca del río. Necesito hablar con este señor en privado». «Pero mamá», comenzó el otro gemelo. «Ahora», dijo María Elena con una firmeza que Eduardo reconoció inmediatamente. Era el mismo tono que ella había usado con él cuando necesitaba tiempo para pensar en situaciones difíciles. Los jóvenes salieron del refugio con confusión evidente, pero obedeciendo a su madre como claramente habían aprendido a hacer durante sus 19 años de vida. Eduardo y María Elena se quedaron solos por primera vez en 2 décadas. ¿Puedo entrar?», preguntó Eduardo con voz temblorosa. María Elena asintió, moviéndose hacia un lado para hacer espacio en el pequeño refugio improvisado. Eduardo se agachó para entrar en el espacio que había sido el hogar de María Elena durante años. Era diminuto, apenas lo suficiente para 3 personas, con posesiones que cabían en 2 maletas rotas. Pero estaba limpio y organizado con el mismo cuidado que María Elena había puesto en mantener su apartamento matrimonial tantos años atrás. Se sentaron frente a frente en el suelo, separados por apenas 1 metro de distancia, pero por un abismo de 20 años de vida vivida por separado. «Estás viva», dijo Eduardo, como si necesitara confirmación verbal de lo que estaba viendo. «Estoy viva», confirmó María Elena. «Te enterré, María Elena. Organicé tu funeral. Lloré sobre tu tumba durante años, lo sé», susurró ella. «Y lo siento más de lo que podrás entender jamás». «¿Lo sientes?», explotó Eduardo levantando la voz por primera vez. «Me hiciste creer que habías muerto. He vivido 20 años como viudo. He construido toda mi vida alrededor de tu memoria». María Elena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de culpa acumulada durante 2 décadas. «Eduardo, si hubiera existido cualquier otra manera ¿de qué?», gritó Eduardo. «¿De qué estás hablando? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué me abandonaste?». «¿Por qué?». «Porque no tenía elección», respondió María Elena con voz quebrada. «Porque si no lo hacía, tú también ibas a morir». Eduardo se quedó callado, confundido por la respuesta. «¿De qué hablas?», preguntó más suavemente. María Elena respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje para contar una historia que había guardado durante 20 años. «Eduardo, ¿te acuerdas de los problemas que estabas teniendo con los competidores cuando tu empresa estaba creciendo rápidamente?». «¿Qué tiene que ver eso?». «¿Te acuerdas específicamente de Rodrigo Vázquez?». Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Rodrigo Vázquez había sido su competidor más agresivo en esos años, un hombre sin escrúpulos que había tratado de destruir el negocio de Eduardo usando métodos que rayaban en lo criminal. «¿Qué pasa con Vázquez?», preguntó Eduardo. «Vázquez me contactó 3 días antes del accidente», dijo María Elena con voz apenas audible. «Me dijo que si tú no vendías tu empresa y te retirabas del negocio textil, él iba a matarte». Eduardo se quedó sin palabras. Me mostró fotos tuyas entrando y saliendo de la oficina. Me mostró el horario exacto de tus movimientos. Me dijo que había contratado a gente para que te eliminara si no dejabas el negocio. «¿Y por qué no me dijiste?». «Porque te conocía», gritó María Elena. «Porque sabía que si te decía ibas a confrontarlo directamente».
porque sabía que ibas a pelear en lugar de retirarte, y porque sabía que él iba a cumplir su amenaza. Eduardo trataba de procesar esta información. Pero eso no explica por qué fingiste tu muerte. María Elena se secó las lágrimas con la manga rasgada de su camisa. Vázquez me dijo que la única manera de salvarte era que tú perdieras la motivación para seguir construyendo la empresa. Me dijo que mientras tú tuvieras a alguien por quien luchar, nunca te ibas a retirar. Y me dijo que si yo desaparecía permanentemente de tu vida, tú te enfocarías en el duelo en lugar de en el negocio. Me dijo que te darían tiempo para procesar la pérdida y después podrían hacer tratos contigo cuando estuvieras más vulnerable. Eduardo comenzó a entender la lógica horrible de lo que había pasado. Entonces el accidente fue planeado. Vázquez tenía contactos en la policía, en la morgue, en la oficina de registro civil. Pusieron otro cuerpo en el carro. Lo quemaron tanto que fuera irreconocible y me dieron documentos falsos para desaparecer. ¿Y accediste a eso? María Elena lo miró con ojos llenos de dolor. Eduardo, accedí porque creía que era la única manera de salvarte la vida, porque el amor que te tenía era más fuerte que mi deseo de estar contigo. Eduardo se quedó callado por un momento largo, procesando la magnitud de lo que María Elena había sacrificado. ¿Pero por qué nunca regresaste?, preguntó finalmente. Vázquez murió hace 10 años. Su empresa quebró hace 15 años. ¿Por qué nunca trataste de contactarme? María Elena miró hacia el piso del refugio improvisado. Porque para cuando fue seguro regresar ya era demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? Eduardo, cuando desaparecí, estaba embarazada. Las palabras golpearon a Eduardo como un martillo. ¿Qué? La cita con el ginecólogo ese día era para confirmar el embarazo. Íbamos a tener gemelos. Eduardo miró hacia afuera del refugio, donde podía ver a Diego y Andrés esperando junto al grifo de agua, claramente ansiosos pero respetando la privacidad de su madre. Esos son mis hijos, susurró. Sí, confirmó María Elena. Diego y Andrés tienen 19 años. Son tus hijos. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor por segunda vez en su vida. No solo había encontrado viva a su esposa, sino que había descubierto que era padre de 2 hijos que nunca había conocido. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó con voz quebrada. Porque cuando ellos nacieron, tú ya habías comenzado a construir tu empresa otra vez. Habían pasado 2 años y vi en los periódicos que estabas teniendo éxito. Pensé que si aparecía de repente con 2 bebés iba a complicar tu vida de maneras que no podía predecir. ¿Complicar mi vida?, gritó Eduardo. María Elena, esos son mis hijos. Tenía derecho a conocerlos. También tenían derecho a estar seguros, respondió María Elena con igual intensidad. No sabía si Vázquez tenía otros enemigos que te perseguirían. No sabía si regresar pondría en peligro a los niños. Eduardo se puso de pie abruptamente, demasiado agitado para seguir sentado. Entonces decidiste que era mejor que crecieran en la pobreza extrema sin padre, que tener un padre rico que podía protegerlos. Decidí que era mejor que crecieran vivos sin padre, que muertos con padre, gritó María Elena poniéndose de pie también. Los dos se miraron frente a frente, separados por 20 años de decisiones imposibles y malentendidos devastadores. María Elena, dijo Eduardo más calmamente, he pasado 20 años construyendo un imperio porque pensé que era lo que tú habrías querido. He donado millones a hospitales en tu memoria. He creado becas universitarias con tu nombre. He vivido como un monje porque pensé que nadie podía reemplazarte. Y yo he vivido en la pobreza extrema porque pensé que era el precio que tenía que pagar por haberte salvado la vida, respondió María Elena. He trabajado en empleos terribles. He dormido en refugios. He buscado comida en la basura. Todo para asegurarme de que tú pudieras vivir y prosperar. Eduardo miró alrededor del refugio miserable donde había estado viviendo la mujer que más había amado en la vida. ¿Y nunca pensaste en acercarte? ¿Nunca pensaste en enviarme una señal de que estabas viva? Todos los días, admitió María Elena. Pero cada vez que lo consideraba, recordaba las amenazas de Vázquez, recordaba lo mucho que arriesgué para salvarte, y tenía miedo de que mi regreso pusiera en peligro todo lo que habíamos sacrificado. ¿Y los niños? ¿Qué les dijiste sobre su padre? Les dije que eras un buen hombre que había muerto antes de que nacieran. Les dije que los habrías amado mucho si hubieras tenido la oportunidad de conocerlos. En ese momento, Diego, el más alto de los gemelos, se acercó al refugio. «Mamá», dijo con preocupación, «la gente se está acercando a ver qué pasa. Y ese señor tiene carros caros afuera que están atrayendo atención». Eduardo se dio cuenta de que su arquitecto y su gerente de construcción probablemente estaban buscándolo, y que su presencia en el basurero estaba creando curiosidad entre los otros habitantes. María Elena dijo rápidamente, «Necesitamos salir de aquí y hablar en privado».
Hay demasiadas cosas que necesitamos discutir. No puedo dejar a Diego y Andrés solos, respondió ella. No quiero que los dejes solos. Quiero que vengan con nosotros. María Elena lo miró con desconfianza. ¿A dónde? A mi casa. A conocer al padre que nunca tuvieron. A que me cuenten sobre los 19 años de sus vidas que me perdí. Eduardo, no puedes simplemente... María Elena, dijo Eduardo con una firmeza que ella recordaba de cuando tomaba decisiones importantes en el pasado. He perdido 20 años con mi esposa y 19 años con mis hijos. No voy a perder ni un día más. El viaje en el Mercedes de Eduardo hacia su mansión en las colinas de Bogotá fue el más tenso de su vida. María Elena iba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con una mezcla de asombro y ansiedad mientras observaba la ciudad que había dejado atrás 20 años antes. Diego y Andrés iban en el asiento trasero completamente silenciosos, tratando de procesar que su madre acababa de arruinar toda la narrativa que habían creído sobre sus vidas. Mamá, dijo finalmente Diego rompiendo el silencio que había durado los primeros 20 minutos del viaje. ¿Es verdad que este señor es nuestro papá? María Elena miró a Eduardo, quien conducía con las manos tensas sobre el volante, claramente luchando con sus propias emociones. Sí, Diego, respondió María Elena. Eduardo es su padre biológico. ¿Pero por qué nos dijiste que había muerto?, preguntó Andrés. Porque pensé que era más fácil para ustedes crecer sin la esperanza de conocerlo, que crecer esperando a alguien que nunca podría estar en sus vidas. Eduardo no pudo mantenerse callado más tiempo. Pero yo sí quería estar en sus vidas, dijo mirando por el espejo retrovisor. Si hubiera sabido que existían, habría movido cielo y tierra para encontrarlos. Diego y Andrés miraron a este hombre que acababan de conocer, tratando de reconciliar la imagen del padre, muerto que habían llorado con la realidad del padre vivo y exitoso que conducía un carro que costaba más dinero del que ellos habían visto jamás. ¿Usted realmente pensó que mamá había muerto?, preguntó Andrés. Durante 20 años, confirmó Eduardo. Fui a su funeral. Visité su tumba cada año en el aniversario de su muerte. Construí mi empresa entera como un monumento a su memoria. Los gemelos se miraron entre ellos. Habían crecido viendo a su madre luchar contra la pobreza extrema, trabajando empleos terribles, sacrificando todo por ellos. La idea de que había un hombre rico que los habría cuidado si hubiera sabido de su existencia era difícil de procesar. ¿Y usted es realmente millonario?, preguntó Diego. Eduardo se rió amargamente. Multimillonario, técnicamente. Pero todo el dinero del mundo no sirvió para llenar el vacío que dejó su madre. Llegaron a la mansión de Eduardo justo cuando comenzaba a anochecer. Era una propiedad impresionante de 5 hectáreas con una casa principal de 3 pisos, jardines perfectamente mantenidos, una piscina, una cancha de tenis y más lujos de los que Diego y Andrés habían visto jamás en persona. Dios mío, susurró Diego cuando salieron del carro. María Elena miró la casa donde habría vivido si las circunstancias hubieran sido diferentes y sintió una mezcla de orgullo por lo que Eduardo había logrado y dolor por todo lo que habían perdido. Adelante, dijo Eduardo guiándolos hacia la entrada principal. El interior de la casa era igualmente impresionante, pero también había algo triste en la decoración. Era claramente la casa de un hombre que vivía solo, elegante pero sin la calidez de una familia. Carmen, llamó Eduardo a su empleada doméstica. ¿Puedes preparar 3 habitaciones de invitados, por favor? Carmen, una mujer mayor que había trabajado para Eduardo durante 10 años, apareció desde la cocina y se detuvo en seco cuando vio a los visitantes. Había escuchado la historia de la esposa muerta de Eduardo muchas veces, y aunque no podía estar segura, había algo familiar en el rostro de la mujer que acababa de entrar. Por supuesto, señor Eduardo, dijo Carmen. ¿Van a quedarse a cenar? Eduardo miró a María Elena y los gemelos, que claramente no habían comido bien en mucho tiempo. Sí, van a quedarse a cenar. Y Carmen, prepara algo especial. Se instalaron en la sala principal, un espacio enorme con ventanales del piso al techo que daban vista a los jardines iluminados. Diego y Andrés se sentaron juntos en un sofá, claramente intimidados por el lujo que los rodeaba, mientras María Elena y Eduardo se sentaron frente a frente en sillones separados. Bueno, dijo Eduardo, creo que tenemos mucho de qué hablar. No sabemos por dónde empezar, admitió Andrés. ¿Por qué no me cuentan sobre sus vidas?, sugirió Eduardo. Quiero saber todo sobre los 19 años que me perdí. Durante las siguientes 2 horas, Diego y Andrés le contaron a Eduardo sobre su infancia en refugios temporales, sus años en escuelas públicas sobrepobladas donde lucharon por destacar a pesar de sus circunstancias, los trabajos de medio tiempo que habían tenido desde que tenían 12 años para ayudar a mantener a la familia. Andrés siempre fue mejor en matemáticas, contó Diego.
Los maestros decían que tenía potencial para ingeniería, pero nunca pudimos pagar universidad. Y Diego es increíble con las personas, añadió Andrés. Siempre conseguía los mejores trabajos de servicio al cliente porque la gente confiaba en él inmediatamente. Eduardo escuchó cada palabra con atención dolorosa. Sus hijos eran inteligentes, trabajadores, resilientes, pero habían crecido sin las oportunidades que él podría haberles proporcionado. ¿Y qué quieren hacer ahora?, preguntó. ¿Cuáles son sus sueños? Los gemelos se miraron entre ellos, como si nunca hubieran tenido el lujo de pensar en términos de sueños en lugar de supervivencia. A mí me gustaría estudiar ingeniería industrial, dijo Andrés tímidamente. Siempre me ha gustado entender cómo funcionan las cosas, cómo se pueden hacer más eficientes. Y a mí me gustaría estudiar administración de empresas, dijo Diego. Me gusta la idea de ayudar a las empresas a tratar mejor a sus empleados. Eduardo sintió una mezcla de orgullo y dolor. Sus hijos habían heredado su espíritu emprendedor y su inteligencia, pero habían tenido que desarrollarlos en circunstancias de extrema dificultad. Van a estudiar las dos carreras, dijo Eduardo sin dudar, en las mejores universidades del país con todos los gastos pagados. Señor, comenzó Diego. Papá, corrigió Eduardo. Soy su papá, Diego, y los papás ayudan a sus hijos a lograr sus sueños. María Elena, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Eduardo, ellos no pueden simplemente aceptar tu dinero así. No nos conoces. No sabemos cómo integrar nuestras vidas después de 20 años separados. Tienes razón, admitió Eduardo. No sé cómo integrar nuestras vidas, pero sé que quiero intentarlo. Se dirigió directamente a Diego y Andrés. Muchachos, sé que esto es abrumador. Hace 6 horas, ustedes pensaban que eran huérfanos de padre. Ahora descubren que tienen un papá que quiere compensar 19 años de ausencia en un día. Es muy confuso, admitió Diego. Pueden preguntarme cualquier cosa que quieran saber. Ofreció Eduardo. Andrés se inclinó hacia adelante. ¿Usted realmente amaba a mamá? Con todo mi corazón, respondió Eduardo inmediatamente. Fue el amor de mi vida. Todo lo que he hecho desde que pensé que había muerto ha sido para honrar su memoria. ¿Y por eso nunca se volvió a casar?, preguntó Diego. Nunca encontré a nadie que me hiciera sentir ni una fracción de lo que sentía por su madre. María Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y ahora qué siente por ella?, preguntó Andrés. Eduardo miró directamente a María Elena. Ahora siento una mezcla de amor, dolor, ira, confusión y esperanza que no sé cómo procesar. ¿Ira?, y preguntó Diego. Ira porque me robó 20 años de vida juntos. Ira porque les robó un padre que los habría amado incondicionalmente. Ira porque tomó decisiones que afectaron a toda la familia sin consultar conmigo. ¿Pero entiende por qué lo hizo?, preguntó Andrés. Eduardo suspiró. Intelectualmente entiendo que pensó que estaba salvando mi vida. Emocionalmente, me duele que no confiara en mí lo suficiente como para enfrentar el problema juntos. En ese momento Carmen apareció para anunciar que la cena estaba lista. La cena fue una experiencia surreal. Eduardo había comido solo en esa mesa durante años, y ahora estaba cenando con la familia que había perdido y recuperado en el mismo día. Diego y Andrés comían con el apetito de jóvenes que no habían tenido una comida completa en mucho tiempo, mientras María Elena apenas tocaba la comida, claramente abrumada por la situación. María Elena, dijo Eduardo durante el postre, ¿qué quieres hacer ahora? No sé, admitió ella. Durante 20 años mi única meta era asegurarme de que Diego y Andrés sobrevivieran y se convirtieran en buenos hombres. Nunca pensé más allá de eso. ¿Y lo lograste?, dijo Eduardo mirando a sus hijos. Se convirtieron en hombres buenos, trabajadores, inteligentes. Hiciste un trabajo increíble criándolos sola. Con muchos sacrificios, añadió María Elena. Sacrificios que no tendrían que haber sido necesarios si yo hubiera sabido que existían. Después de la cena, Eduardo llevó a Diego y Andrés a recorrer la casa, mostrándoles las habitaciones donde se quedarían, la biblioteca, el home theater, la sala de juegos que había construido años atrás pensando en hijos que nunca tuvo. Esto habría sido de ustedes, les dijo. Toda esta casa, todos estos privilegios. Habrían crecido aquí. ¿Pero habríamos sido mejores personas?, preguntó Diego. La pregunta sorprendió a Eduardo. ¿Qué quieres decir? ¿Quiero decir que crecer con todos estos lujos nos habría hecho más fuertes o más débiles? Eduardo se quedó pensativo. Honestamente, no lo sé. Ustedes desarrollaron fortaleza, resistencia y valores que muchos jóvenes privilegiados nunca desarrollan. Entonces tal vez, dijo Andrés, las cosas pasaron como tenían que pasar. Esa noche, después de que Diego y Andrés se fueran a dormir en habitaciones más lujosas de las que habían visto jamás, Eduardo y María Elena se quedaron solos en la sala. ¿En qué estás pensando?, y preguntó Eduardo.
Estoy pensando que nuestros hijos son increíbles, respondió María Elena. Y estoy pensando que tal vez, a pesar de todo el dolor, tomamos las decisiones correctas. ¿Cómo puedes decir eso? Perdimos 20 años. Pero salvamos 3 vidas, dijo María Elena. Tu vida porque Vázquez nunca te lastimó. Y las vidas de Diego y Andrés porque crecieron siendo resilientes en lugar de dependientes. Eduardo miró a la mujer que había amado, perdido y reencontrado en el mismo día. María Elena dijo finalmente, no sé si podemos recuperar lo que perdimos, pero sí sé que quiero intentar construir algo nuevo con lo que encontramos. A la mañana siguiente, Eduardo despertó más temprano de lo usual. Durante 20 años había sido un hombre de rutinas rígidas. Levantarse a las 5:30, ejercitarse, revisar reportes de la empresa, desayunar solo. Pero hoy todo era diferente. Había una familia en su casa, una familia que técnicamente era suya, pero que se sentía como extraños que llevaban su ADN. Cuando bajó a la cocina, encontró a Diego y Andrés ya despiertos, sentados en la mesa del desayunador hablando en voz baja. «Buenos días», les dijo Eduardo, sintiéndose extrañamente nervioso en su propia casa. «Buenos días». «Papá», respondió Diego, probando la palabra como si fuera un idioma extranjero. «¿Durmieron bien?» «Mejor de lo que hemos dormido en años», admitió Andrés. «Las camas son más cómodas que cualquier cosa en la que hayamos dormido jamás». Eduardo se sirvió café y se sentó con ellos. «¿Y su mamá?» «Todavía está durmiendo», dijo Diego. «Creo que está agotada emocionalmente». «Podemos entender eso», dijo Eduardo. «Ayer fue intenso para todos». Se quedaron en silencio incómodo por un momento. Eduardo se daba cuenta de que no sabía cómo hablar con sus propios hijos, y ellos claramente no sabían cómo hablar con él. «Papá», dijo finalmente Andrés, ¿podemos preguntarle algo personal?» «Por supuesto. ¿Usted realmente nunca sospechó que mamá podría estar viva?» Eduardo se quedó pensativo. Hubo momentos, especialmente en los primeros años, cuando creía ver a su madre en multitudes o cuando escuchaba una risa que sonaba como la de ella. Pero siempre pensé que era mi mente jugándome trucos. Y nunca investigó más profundamente el accidente. ¿Por qué haría eso? Había un cuerpo, había certificado de defunción, había testigos del accidente. Nunca se me ocurrió que todo pudiera ser falso. Diego y Andrés se miraron entre ellos de manera extraña. «¿Qué pasa?», preguntó Eduardo. «Es que», comenzó Diego, «hay algo que mamá nunca le contó ayer». «¿Qué?», «sobre por qué realmente nunca regresó». Eduardo sintió que se le erizaba la piel. «¿Qué quieren decir?». Andrés respiró profundamente. La historia que le contó sobre Rodrigo Vázquez y las amenazas es verdad, pero no es toda la verdad. Sigan, hablando. Mamá nunca regresó porque descubrió algo sobre usted que la hizo pensar que tal vez era mejor que siguiéramos muertos para usted. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué descubrió? Diego miró hacia las escaleras para asegurarse de que María Elena no estuviera bajando. Hace 10 años, cuando Andrés y yo teníamos 9 años, mamá decidió que ya era seguro acercarse a usted. Vázquez había muerto. Usted estaba claramente próspero y seguro. ¿Y? Entonces empezó a investigarlo. Leyó todos los periódicos, todos los artículos sobre su empresa, todas las entrevistas que había dado. ¿Eso es malo? No, eso no era malo. Lo que era malo era lo que encontró. Andrés tomó el relevo. Encontró un artículo de hace 12 años donde usted daba una entrevista sobre filantropía empresarial. Le preguntaron sobre familia, sobre si alguna vez había querido tener hijos. Eduardo comenzó a recordar esa entrevista vagamente. ¿Y qué respondí? Usted dijo, continuó Andrés, leyendo de una nota que había sacado de su bolsillo, que había decidido que tal vez era bueno que nunca hubiera tenido hijos porque los hijos complicaban la vida empresarial, y que había visto demasiados empresarios exitosos arruinar sus carreras por tratar de balancear familia y negocios. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Recordó esa entrevista ahora. Había sido durante uno de sus periodos más amargos, cuando el dolor de perder a María Elena lo había hecho cínico sobre el amor y la familia. También dijo, añadió Diego, que los niños requerían un tipo de paciencia emocional que usted no creía tener, y que prefería enfocar su energía en crear empleos para las familias de otros en lugar de crear su propia familia. Dios mío, murmuró Eduardo. Cuando mamá leyó eso, se convenció de que usted había encontrado paz en la vida sin familia, y que aparecer con 2 niños de 9 años iba a arruinar la vida que había construido. Pero no entendió que yo solo estaba hablando por dolor. Mamá no sabía que era dolor, explicó Diego. Para ella, sonaba como si usted hubiera decidido conscientemente que una vida sin familia era mejor. Eduardo puso su cabeza entre las manos. Una entrevista que había dado en un momento de amargura había mantenido alejada a su familia durante otros 10 años.
¿Hay algo más?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Los gemelos se miraron entre ellos otra vez. Sí, dijo Andrés, hay algo más. En ese momento María Elena apareció en la cocina, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. Diego, Andrés, dijo con voz severa, ¿qué le están contando? Mamá, él tiene derecho a saber toda la verdad, respondió Diego. No es nuestro secreto que contar, dijo María Elena. ¿Qué secreto?, preguntó Eduardo poniéndose de pie. María Elena se quedó parada en la entrada de la cocina, claramente luchando entre el deseo de seguir protegiendo un secreto que había guardado durante años y la realización de que tal vez era hora de la honestidad completa. Eduardo, dijo finalmente, siéntate, no quiero sentarme. Quiero que me digas qué más has estado ocultándome. Está bien, dijo María Elena respirando profundamente. La razón real por la que nunca regresé no fue solo las amenazas de Vázquez, ni fue solo la entrevista que diste. Fue lo que descubrí sobre lo que realmente pasó el día del accidente. ¿Qué quieres decir? Pensé que habíamos establecido que el accidente fue planeado por Vázquez. El accidente fue planeado por Vázquez, confirmó María Elena. Pero Eduardo, tú sabías que iba a pasar. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué?, y gritó Eduardo. Vázquez me contactó a mí 3 días antes del accidente, eso es verdad. Pero también te contactó a ti esa misma noche. Eduardo se sintió como si estuviera cayendo en un abismo. Eso es imposible. Yo nunca recibí ninguna llamada de Vázquez. ¿Te acuerdas de esa reunión de negocios que tuviste la noche antes de mi accidente? ¿La reunión que dijiste que era con inversionistas potenciales? Eduardo comenzó a recordar. Sí, pero no era con inversionistas, era con Vázquez. Te reuniste con él en el Hotel Tequendama a las 8 de la noche. ¿Cómo sabes eso? Porque contraté a un investigador privado hace 5 años para averiguar exactamente qué había pasado. Quería estar segura de que era seguro acercarme a ti. Eduardo se derrumbó en una silla, tratando de recordar esa noche de hace 20 años. ¿Y qué más descubrió el investigador? Descubrió que Vázquez te ofreció un trato esa noche. Te dijo que si yo desaparecía permanentemente de tu vida, él retiraría las amenazas contra ti y además te daría contratos exclusivos que harían que tu empresa creciera exponencialmente. Eduardo sintió que se le revolvía el estómago. Imágenes borrosas de esa noche comenzaron a regresar a su memoria. ¿Y qué respondí? María Elena lo miró directamente a los ojos. Le dijiste que no. Le dijiste que prefería arriesgar tu vida antes que perderme a mí. Eduardo se sintió momentáneamente aliviado, pero María Elena no había terminado. Pero después, continuó, cuando saliste del hotel, Vázquez te siguió al estacionamiento. Te dijo que si no aceptabas el trato voluntariamente, él se aseguraría de que yo desapareciera de todas maneras, pero que en ese caso también me haría daño a mí antes de matarme. Eduardo comenzó a recordar esa conversación ahora. La amenaza específica contra María Elena, el terror que había sentido, la imposible decisión que se había visto obligado a tomar. Te dijo que tenías hasta la mañana siguiente para decidir, continuó María Elena. O aceptabas el trato y permitías que yo desapareciera voluntariamente sin que me hicieran daño, o él procedería con amenazas mucho peores contra los dos. Dios mío, murmuró Eduardo, recordando ahora esa noche terrible, cuando había llegado a casa y había encontrado a María Elena durmiendo pacíficamente, sin saber que tal vez era la última noche que pasarían juntos. Y la mañana del accidente, dijo María Elena. Llamaste a Vázquez y aceptaste el trato. Eduardo se quedó callado, recordando esa llamada telefónica que había reprimido en su memoria durante 20 años. ¿Por qué nunca me dijiste que Vázquez te había contactado?, preguntó Eduardo. Por la misma razón que tú nunca me dijiste que te había contactado a ti, respondió María Elena, porque quería protegerte del peso de esa decisión imposible. Pero ¿cómo supiste que yo había aceptado el trato? Porque 2 horas después de tu llamada a Vázquez, me llamó a mí para decirme que el plan seguía adelante, pero que ahora tenía tu consentimiento reluctante para protegerme del daño físico. Eduardo miró a María Elena con una mezcla de horror y comprensión. Entonces tú sabías que yo sabía. Sí, y sabía que habías elegido mi seguridad por encima de nuestro matrimonio. Sabía que habías hecho el sacrificio más grande que un esposo puede hacer por su esposa. Entonces, ¿por qué eso te mantuvo alejada? Si sabías que había aceptado el trato para protegerte. Porque también sabía, dijo María Elena con lágrimas en los ojos, que habías vivido 20 años cargando con la culpa de esa decisión. Y pensé que si regresaba tendrías que enfrentar el hecho de que habías matado a tu propia esposa para salvarla. Eduardo se quedó completamente callado, procesando la complejidad imposible de los sacrificios que los dos habían hecho por amor.
El silencio en la cocina era tan intenso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Eduardo miraba al suelo, procesando 20 años de culpa mal entendida, mientras María Elena lo observaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego y Andrés se habían quedado completamente inmóviles, dándose cuenta de que habían sido testigos de un momento de verdad que sus padres habían evitado durante 2 décadas. Entonces, dijo Eduardo lentamente, los dos sabíamos la verdad. Los dos hicimos sacrificios imposibles por amor. Y los tú hemos estado cargando culpa innecesaria durante 20 años. Sí, susurró María Elena. Y nuestros hijos han pagado el precio de nuestro miedo mutuo a lastimar al otro con la verdad. Diego se aclaró la garganta. ¿Puedo decir algo? Eduardo y María Elena lo miraron. Andrés y yo hemos sabido esta historia completa desde que teníamos 15 años. Mamá nos la contó cuando comenzamos a hacer preguntas más serias sobre por qué nunca habíamos conocido a nuestro papá. ¿Y qué piensan de todo esto?, preguntó Eduardo. Andrés se inclinó hacia adelante. Pensamos que ustedes dos son las personas más tontas y más valientes que hemos conocido. ¿Qué quieren decir? Tontas porque pasaron 20 años sufriendo por una decisión que ambos tomaron por amor, explicó Diego. Y valientes porque estuvieron dispuestos a sacrificar su propia felicidad para proteger al otro. ¿Pero no están enojados con nosotros?, preguntó María Elena. ¿Por haberles negado una vida mejor? Mamá, dijo Andrés, durante 19 años nos has enseñado que a veces las decisiones correctas son las más difíciles. No podemos estar enojados contigo por hacer exactamente lo que nos enseñaste. Eduardo miró a sus hijos con admiración creciente. ¿Cómo llegaron a ser tan sabios? Tuvimos una buena maestra, respondió Diego señalando a María Elena. Y un buen ejemplo de lo que significa amar incondicionalmente, añadió Andrés señalando a Eduardo, aunque no lo conociéramos directamente. ¿Qué quieren decir? Papá, durante 19 años mamá nos ha hablado de usted. Nos ha contado sobre su integridad, sobre su trabajo ético, sobre cómo trataba a sus empleados con respeto. Nos ha enseñado a admirarlo, incluso sin conocerlo. Eduardo miró a María Elena con sorpresa. ¿Hiciste eso? Por supuesto que lo hice, respondió ella. Eres su padre. Quería que conocieran tus virtudes, incluso si no podían conocerte directamente. Pero no temías que eso los hiciera resentirse contra ti por mantenerlos alejados de mí. Temía muchas cosas, admitió María Elena, pero también creía que era mejor que crecieran admirando a un padre ausente que despreciando a un padre presente que podría haberlos rechazado. Eduardo se puso de pie abruptamente. María Elena, necesito que entiendas algo muy claramente. ¿Qué? Yo nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia habría rechazado a mis hijos, sin importar cuándo aparecieran en mi vida, sin importar cuánto complicara mis planes, sin importar qué problemas causara. Pero la entrevista que di era el Eduardo amargado hablando por dolor, no el Eduardo real hablando por convicción. Si hubieras aparecido con nuestros hijos al día siguiente de esa entrevista, habría olvidado inmediatamente cada palabra que había dicho. María Elena comenzó a llorar más intensamente. ¿Cómo podías saber eso? Porque me conocías mejor que nadie en el mundo. ¿O le exclamó Eduardo? ¿Porque habíamos hablado sobre tener familia cientos de veces? Porque sabías que lo que más quería en la vida era construir algo contigo. Pero habían pasado años. La gente cambia. El amor no cambia, gritó Eduardo. Nuestro tipo de amor no cambia. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que estaban gritándose por primera vez en más de 20 años y que se sentía extrañamente familiar y reconfortante. Diego comenzó a aplaudir lentamente. Finalmente, dijo, están actuando como esposos de verdad. Eduardo y María Elena se miraron y, a pesar de las lágrimas y la intensidad emocional, comenzaron a reírse. ¿Qué quieres decir?, preguntó María Elena. Queremos decir, explicó Andrés, que durante toda nuestra vida hemos escuchado historias sobre cómo ustedes discutían apasionadamente, sobre todo porque les importaba profundamente todo lo que tenía que ver con el otro. Y acabamos de ver esa pasión por primera vez, añadió Diego. Se ven como las personas de las que mamá nos ha estado contando durante años. Eduardo se acercó a María Elena lentamente. ¿Puedo abrazarte? Pensé que nunca ibas a preguntar, respondió ella. El abrazo que siguió fue 20 años de dolor, amor, culpa, perdón y esperanza condensados en un momento. Eduardo sintió que María Elena había perdido peso durante los años de dificultad, pero que seguía siendo exactamente la persona que se había enamorado de él más de 30 años atrás. Eduardo, susurró María Elena contra su pecho. ¿Puedes perdonarme? ¿Puedes tú perdonarme a mí?, respondió él. Ya te perdoné hace mucho tiempo. Y yo te perdoné antes de saber que había algo que perdonar.
Diego y Andrés observaron a sus padres reconciliándose después de 2 décadas y sintieron algo que nunca habían experimentado antes, la sensación de tener una familia completa. ¿Y ahora qué? Preguntó Andrés después de que sus padres se separaran del abrazo. Ahora, dijo Eduardo, tenemos que decidir cómo construir una vida juntos después de 20 años viviendo separados. ¿Es eso lo que quieren todos? Y preguntó María Elena, ¿construir una vida juntos? Yo sí quiero, dijo Eduardo inmediatamente. Nosotros también, dijeron Diego y Andrés al unísono. ¿Pero saben que no va a ser fácil? Preguntó María Elena. No somos las mismas personas que éramos hace 20 años. Hemos cambiado. Hemos crecido de maneras diferentes. Entonces vamos a conocernos otra vez, dijo Eduardo. Vamos a aprender quiénes somos ahora, no quiénes éramos entonces. ¿Y si descubrimos que ya no somos compatibles? Preguntó María Elena. Entonces lo enfrentaremos honestamente, como adultos, como una familia, respondió Eduardo. Pero esta vez sin secretos, sin mentiras, sin sacrificios silenciosos. Durante las siguientes horas, los 4 se sentaron en la sala y comenzaron el proceso de conocerse realmente por primera vez en sus vidas. Eduardo les contó sobre los años solitarios construyendo su empresa, sobre las decisiones difíciles que había tomado, sobre los momentos cuando había considerado rendirse. María Elena les contó sobre los trabajos terribles que había hecho para mantener a los gemelos, sobre las noches cuando había llorado de agotamiento y desesperación, sobre la fortaleza que había encontrado en el amor por sus hijos. Diego y Andrés les contaron sobre su infancia única, sobre cómo habían aprendido a cuidarse mutuamente y a su madre, sobre los sueños que habían desarrollado a pesar de las circunstancias difíciles. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Eduardo esa tarde. ¿Qué?, preguntaron los otros 3, que a pesar de todo lo que perdimos, a pesar de todo el tiempo que estuvimos separados, seguimos siendo una familia. Se siente natural estar aquí con ustedes, a pesar de que nos acabamos de conocer realmente. Y preguntó Diego. Especialmente por eso, respondió Eduardo. Durante 20 años idealicé el pasado. Ahora tengo la oportunidad de construir el futuro. Esa noche, Eduardo tomó una decisión que habría sido impensable 24 horas antes. Llamó a su asistente personal. Mariana, le dijo, cancela todas mis reuniones de la próxima semana. De hecho, cancela todo lo que no sea absolutamente crítico para el próximo mes. Señor Salinas, ¿está enfermo? No, Mariana. Estoy más sano de lo que he estado en 20 años. Pero acabo de encontrar a mi familia y necesito tiempo para conocerlos. ¿Su familia? Pero pensé que es una historia larga. Te la contaré cuando regrese. Pero por ahora, solo necesito que sepas que cualquier cosa que no sea una emergencia absoluta puede esperar. Por supuesto, señor Salinas. Cuando colgó el teléfono, María Elena lo miró con sorpresa. ¿Acabas de posponer tu trabajo por nosotros? Acabo de priorizar mi vida por primera vez en 20 años, corrigió Eduardo. Y no te sientes culpable. Me siento liberado, respondió Eduardo. Durante 2 décadas he usado el trabajo para evitar enfrentar el vacío en mi vida personal. Ahora que no hay vacío, puedo trabajar por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas?, preguntó Andrés. Para proveer para mi familia, para crear oportunidades para otros, para construir algo que valga la pena dejar como legado, respondió Eduardo. No para evitar la soledad o para crear monumentos al dolor. Esa noche, por primera vez en 20 años, Eduardo no se fue a dormir solo. No en el sentido romántico, sino en el sentido de que había una familia en su casa, gente que se preocupaba por él porque lo amaban, no porque les pagara. Se quedó despierto hasta tarde, escuchando los sonidos de su casa habitada. Diego y Andrés hablando en voz baja en la habitación de huéspedes. María Elena moviéndose por la cocina preparando el desayuno del día siguiente, los sonidos de vida familiar que había soñado durante décadas. Y por primera vez en 20 años, Eduardo se durmió sonriendo. Pero lo que no sabía era que afuera de su casa, un carro había estado estacionado durante horas, y que adentro del carro había alguien que había estado observando la reunión, familiar con gran interés, alguien que conocía secretos sobre la familia Salinas que ni siquiera ellos conocían, alguien que había estado esperando exactamente este momento durante años. La mañana siguiente comenzó con una tranquilidad que la familia Salinas no había experimentado en décadas. Eduardo despertó al sonido de risas en la cocina, algo que su casa no había escuchado jamás. Cuando bajó, encontró a María Elena enseñándole a Diego y Andrés a hacer arepas, mientras los 3 se reían de los intentos fallidos de los gemelos por cocinar. «Buenos días, familia», dijo Eduardo probando las palabras que había soñado con decir durante 20 años. «Buenos días, papá», respondieron Diego y Andrés ahora con más naturalidad.
Buenos días. Amor, dijo María Elena, y después se detuvo sonrojándose. Lo siento, no sé si... No te disculpes, dijo Eduardo acercándose a darle un beso en la mejilla. Seguimos siendo esposos técnicamente. Solo tenemos que redescubrir qué significa eso ahora. Estaban desayunando cuando el timbre de la puerta sonó. Eduardo no esperaba visitantes, especialmente tan temprano. ¿Esperabas a alguien?, y preguntó María Elena. No, respondió Eduardo dirigiéndose hacia la puerta. Cuando abrió, encontró a una mujer mayor, elegantemente vestida, que lo miraba con una mezcla de determinación y nerviosismo. ¿Eduardo Salinas?, preguntó la mujer. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es Carmen Vázquez. Era la esposa de Rodrigo Vázquez. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Señora Vázquez, necesito hablar con usted sobre su esposa, sobre la verdad real de lo que pasó hace 20 años. Eduardo miró hacia la cocina, donde podía escuchar a su familia hablando alegremente, sin saber que el pasado acababa de llegar a tocar su puerta otra vez. Señora Vázquez, no sé qué quiere, pero mi familia y yo acabamos de reunirnos después de 20 años. No necesitamos remover el pasado. Señor Salinas, dijo Carmen con firmeza, lo que su familia cree sobre el pasado está basado en mentiras. Mentiras que yo ayudé a crear y que he venido a corregir. ¿De qué está hablando? ¿Puedo pasar? Esto no es una conversación para tener en la puerta. Eduardo dudó, pero algo en la urgencia de la mujer lo convenció de dejarla entrar. Cuando llegaron a la sala, María Elena, Diego y Andrés aparecieron desde la cocina, claramente curiosos sobre la visita inesperada. María Elena, dijo Carmen inmediatamente, necesito que sepas que he vivido 20 años cargando con la culpa de lo que mi esposo les hizo a ustedes. ¿Señora?, preguntó María Elena confundida. Soy Carmen Vázquez. Rodrigo era mi esposo. El silencio que siguió fue tenso. La familia Salinas se había reunido alrededor del nombre de Rodrigo Vázquez como el villano de su historia, y ahora su viuda estaba en su sala. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Eduardo. Carmen respiró profundamente. Quiero contarles la verdad sobre lo que realmente pasó, porque lo que creen que saben es solo parte de la historia. Ya sabemos toda la verdad, dijo Andrés. Rodrigo Vázquez amenazó a nuestros padres, les obligó a separarse y arruinó nuestras vidas. Eso es verdad, confirmó Carmen. Pero hay algo más que no saben. ¿Qué?, preguntó Diego. Carmen miró directamente a María Elena. Rodrigo no actuó solo. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tuvo ayuda para planear todo el esquema. Ayuda de alguien que conocía íntimamente a Eduardo, que sabía exactamente cómo manipularlo, que tenía acceso a información personal sobre su matrimonio. Eduardo frunció el ceño. ¿De quién habla? Habló de Miguel Torres. Eduardo se quedó paralizado. Miguel Torres había sido su socio comercial durante los primeros años de su empresa, antes de que se separaran por diferencias sobre la dirección del negocio. ¿Miguel? ¿Pero Miguel era mi amigo? Miguel era su socio, corrigió Carmen, y estaba celoso de su éxito. Rodrigo me contó todo antes de morir. Miguel había estado perdiendo dinero en inversiones malas y necesitaba desesperadamente conseguir control de la empresa de Eduardo. Eso no tiene sentido, dijo María Elena. ¿Cómo separarnos a Eduardo y a mí le habría dado control de la empresa? Carmen miró hacia el suelo. Porque el plan original no era solo separarlos. El plan original era matarlos a los dos después de un periodo de duelo apropiado y hacer que pareciera que Eduardo se había suicidado por la pérdida de su esposa. El horror de esas palabras se asentó sobre la familia como una nube tóxica. ¿Qué?, y gritó Eduardo. Miguel habría heredado la empresa como el socio superviviente. Había documentos legales que él había hecho firmar a Eduardo años antes, cuando la empresa estaba comenzando. María Elena se llevó las manos a la boca. Entonces, ¿mi desaparición era solo el primer paso? Exactamente. Pero algo salió mal. ¿Qué salió mal?, preguntó Diego. Carmen miró a María Elena. Lo que salió mal fue que Rodrigo se enamoró de la idea de protegerte. ¿Qué? Cuando Rodrigo te conoció para explicarte el plan, quedó impresionado por tu amor por Eduardo. Decidió que no quería ser parte de un plan que involucraría tu muerte también. Carmen se dirigió hacia la ventana. Rodrigo cambió el plan sin decirle a Miguel. En lugar de matarlos a los dos, decidió que realmente te ayudaría a desaparecer de manera segura, esperando que Eduardo eventualmente superara la pérdida y siguiera con su vida. ¿Pero Miguel no sabía del cambio de planes?, preguntó Andrés. No. Miguel esperó 2 años, pensando que Rodrigo eventualmente procedería con la segunda parte del plan. Cuando se dio cuenta de que Rodrigo no iba a matar a Eduardo, Miguel se enfureció. Eduardo comenzó a recordar los años después de la muerte de María Elena. Los accidentes, murmuró. ¿Qué accidentes?, preguntó María Elena. Tuve una serie de accidentes extraños durante los años después de tu muerte.
El freno de mi carro falló 2 veces. Tuve intoxicación alimentaria severa 3 veces. Mi oficina fue robada y vandalized múltiples veces. Esos no eran accidentes, confirmó Carmen. Esos eran intentos de Miguel de completar el plan original. Pero Eduardo había contratado mejor seguridad después de la muerte de María Elena y había cambiado muchas de sus rutinas. ¿Y qué pasó con Miguel?, preguntó Diego. Miguel murió hace 10 años en lo que fue reportado como un accidente automovilístico, dijo Carmen. Pero Rodrigo me confesó antes de morir que él había causado ese accidente. Había decidido que Miguel era demasiado peligroso para Eduardo. La familia se quedó en silencio absoluto, procesando esta nueva capa de complejidad en su historia. ¿Por qué nos cuenta esto ahora?, preguntó María Elena finalmente. Porque Miguel tenía un hijo, respondió Carmen. Y ese hijo ha estado investigando la muerte de su padre durante años. Ha descubierto parte de la verdad y está convencido de que Eduardo fue responsable por la muerte de Miguel. ¿Qué quiere decir eso para nosotros?, preguntó Eduardo. Quiere decir que Daniel Torres, el hijo de Miguel, ha estado observando su casa. Ha estado esperando el momento perfecto para vengarse. Eduardo recordó el carro que había notado estacionado afuera durante los últimos días. ¿Y cuál sería ese momento perfecto?, preguntó. Cuando usted fuera más feliz, cuando tuviera más que perder. En ese momento, como si hubiera sido programado por el destino. El timbre de la puerta sonó otra vez. Todos se miraron entre ellos con terror creciente. No abra, susurró Carmen. Si es Daniel, está aquí para hacerle daño. Pero antes de que Eduardo pudiera decidir qué hacer, escucharon una voz familiar desde afuera. Eduardo. Soy tu vecino, Carlos. Hay un hombre armado en tu jardín. Eduardo corrió hacia la ventana y pudo ver a un hombre joven, de unos 30 años, caminando hacia la casa con lo que parecía ser una pistola en la mano. Llama a la policía, le gritó a María Elena mientras se dirigía hacia la puerta. No salgas, gritó María Elena. No voy a dejar que este hombre amenace a mi familia, respondió Eduardo. Abrió la puerta y salió al jardín frontal, donde se encontró cara a cara con Daniel Torres. ¿Usted es Eduardo Salinas?, preguntó Daniel. Sí, ¿y usted es Daniel Torres? Daniel pareció sorprendido de que Eduardo conociera su nombre. Veo que está informado, dijo Daniel. Eso hace las cosas más fáciles. Daniel, dijo Eduardo levantando las manos. Entiendo que está enojado por la muerte de su padre, pero mi familia no tiene nada que ver con eso. Su familia tiene todo que ver con eso, gritó Daniel. Mi padre murió tratando de vengarse de usted. Usted arruinó su vida. Daniel, su padre no era quien usted piensa que era. En ese momento, Carmen Vázquez salió de la casa. Daniel Torres, dijo con autoridad, baje esa arma inmediatamente. Daniel se volteó hacia Carmen con confusión. ¿Quién es usted? Soy Carmen Vázquez. Rodrigo Vázquez era mi esposo. Y tengo pruebas de que su padre estuvo involucrado en un plan para asesinar a Eduardo y a su familia. Eso es mentira, gritó Daniel. Tengo grabaciones, dijo Carmen calmadamente. Tengo documentos. Tengo evidencia de que su padre no era una víctima, sino un conspirador. Daniel comenzó a temblar, claramente luchando entre la imagen que tenía de su padre y la información que estaba recibiendo. ¿Qué grabaciones?, preguntó. Rodrigo grabó sus conversaciones con su padre. Quería protegerse en caso de que Miguel decidiera traicionarlo también. Carmen sacó un teléfono de su bolso. ¿Quiere escuchar la verdad sobre quién era realmente Miguel Torres? Durante los siguientes 20 minutos, Daniel escuchó grabaciones donde su padre planeaba fríamente el asesinato de Eduardo y María Elena por dinero. Escuchó a Miguel describir a Eduardo como un obstáculo que necesitaba ser eliminado. Escuchó a su padre hablando sobre la muerte de seres humanos como si fuera una transacción comercial. Cuando las grabaciones terminaron, Daniel se derrumbó en el jardín llorando. Todo lo que creía sobre mi padre era mentira. Sollozó. Eduardo se acercó lentamente y se arrodilló al lado de Daniel. Daniel, dijo suavemente, el hombre que era su padre en casa tal vez era diferente del hombre que era en los negocios. Usted puede recordar lo bueno de él sin defender lo malo que hizo. ¿Pero cómo vivo con esto?, preguntó Daniel. De la misma manera que nosotros hemos vivido con nuestros secretos durante 20 años, respondió Eduardo. Día a día, eligiendo ser mejor que nuestros peores momentos. Daniel entregó su arma a Eduardo y se quedó sentado en el jardín durante varios minutos más, procesando la destrucción completa de la narrativa que había construido sobre su vida. Finalmente, se puso de pie. Señor Salinas, dijo, lo siento, siento todo. Yo también siento su pérdida, Daniel. Perder a un padre es difícil, sin importar qué tipo de hombre era. Daniel se dirigió hacia su carro, pero se detuvo antes de irse. ¿Señor Salinas?, preguntó. ¿Sí? ¿Usted realmente ama a su familia? Eduardo miró hacia la casa.
donde María Elena, Diego y Andrés lo observaban desde la ventana, donde había encontrado la familia que había perdido y recuperado milagrosamente. Más que a mi propia vida, respondió. Entonces no cometa los mismos errores que mi padre, dijo Daniel. No deje que el trabajo o el dinero se vuelvan más importantes que el amor. Con esas palabras Daniel se fue, dejando a la familia Salinas finalmente en paz. Esa noche, Eduardo, María Elena, Diego y Andrés se sentaron en el jardín trasero, mirando las estrellas y hablando sobre el futuro. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Eduardo. ¿Qué?, preguntaron los otros tres. Que encontré a mi familia en el último lugar donde habría pensado buscar. En un basurero, viviendo en la pobreza, después de 20 años de creer que estaban muertos. ¿Y qué nos enseña eso?, preguntó María Elena. Que a veces las cosas más valiosas de la vida están escondidas en los lugares donde menos esperamos encontrarlas. Y que el amor verdadero sobrevive cualquier cosa, incluso 20 años de separación y malentendidos. Diego sonrió. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora, dijo Eduardo, vamos a vivir. Realmente vivir. Como familia. 6 meses después, Eduardo había reestructurado completamente su empresa para trabajar desde casa 3 días a la semana. Diego había comenzado estudios de ingeniería industrial con beca completa y Andrés estudiaba administración de empresas. María Elena había vuelto a estudiar enfermería, actualizando sus conocimientos después de 2 décadas. Pero más importante que todos esos cambios externos, habían aprendido a ser una familia, a comunicarse honestamente, a apoyarse mutuamente, a valorar el tiempo juntos por encima de cualquier éxito individual. Y Eduardo había aprendido la lección más importante de todas: que la verdadera riqueza no se mide en dinero o propiedades, sino en las relaciones que construimos y mantenemos con las personas que amamos. Porque a veces perder todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa. Y a veces las familias más fuertes son las que han sobrevivido a las pruebas más imposibles. ¿Te conmovió esta historia de amor, pérdida y reencuentro? Compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para reconectar con las personas que amamos. Dale like si crees en el poder del perdón y las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias que te harán valorar a tu familia y recordar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.